¿A ti te suena algo sobre la responsabilidad civil deportiva? ¿Has escuchado sobre eso? Un poco, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, si yo hago un deporte de alto riesgo en un viaje turístico que me ofrece todas estas posibilidades, tengo que tener las condiciones adecuadas para practicarlo, ¿no? Si hay algún accidente, pasa algo que, bueno, no se quiera que suceda, la entidad tiene que asumir la responsabilidad. Entiendo que allí está el tema de responsabilidad civil deportiva. Qué interesante, y sobre todo ahora que están incentivando tanto el turismo outdoor, ¿no? Y de repente uno no sabía que si hace ciertos deportes, vamos a decirlos un poco extremos, ¿no? La empresa que los viene realizando tiene una obligación en caso de algún accidente. Claro, no puede deslindar y decir que no tiene ninguna responsabilidad. Ajá. Interesante ese tema, interesante. Claro, porque imagínate que la empresa te diga, bueno, si tú quieres puedes contratar un seguro y si quieres no. O sea, no, ellos tienen la obligación de cubrir todos los gastos, ¿no? O todo lo que sea necesario en caso de que el cliente tenga algún problema. Claro, incluso los deportistas calificados Ajá. deberían contar con un seguro que respalde algún tipo de lesión y puedan seguir el tratamiento correspondiente. Ajá, entonces cuando hablamos de responsabilidad civil deportiva es a todo nivel. A todo nivel. Tanto ¿no? deportistas, digamos, profesionales, como personas que practican algún deporte en concreto. Así es, eso me parece bueno. Los detallitos no los tengo mucho, pero entiendo que eso engloba. Ajá, ¿y aquí a quién podríamos buscar? Creo que podría ser un abogado, ¿no? A ver, aquí tengo 3 sugerencias. Por un lado, un especialista en responsabilidad civil. Por otro lado, un especialista en derecho deportivo. O también podríamos buscar a un especialista en derecho corporativo. Me parece que uno de responsabilidad civil, ¿no? Y aquí esperemos que pueda darnos específicamente el tema vinculado al ámbito deportivo. Yo creo que de responsabilidad civil sería la persona. Perfecto, porque sí que tengo muchísimas dudas con este caso, pero ¿tú lo quieres hacer? Sí, yo lo hago. Te lo concedo. Yo lo hago. Me parece muy interesante. Vamos a buscar entonces a un especialista. Ok. Pero yo te ayudo, no te quejes, no te quejes. Ya encontré al especialista en responsabilidad civil deportiva. Ajá. El doctor Enrique Aguilar. ¿Lo vas a hacer por Zoom o han quedado en algún sitio? No, inmediatamente voy a hacerlo en la sala de reuniones. Voy a conectarme vía Zoom y ya tengo la entrevista. Ay, qué bueno. Bueno, si se me ocurre alguna pregunta, te la mando por WhatsApp. Perfecto. Nos vemos entonces. Ok. Doctor Enrique Aguilar, ¿qué tal? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo para hablar de un tema que no se aborda de manera frecuente, ¿no? Y es la responsabilidad civil deportiva. Por eso es tan importante su presencia. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, Sofía, un gusto conocerte, un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenos un poco a qué nos estamos refiriendo con responsabilidad civil deportiva para poder enmarcar quizás el ámbito normativo también en nuestro país. Primero, la responsabilidad civil deportiva se marca dentro de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la rama del derecho que busca regular las consecuencias jurídicas que ocurren en las relaciones humanas que se generan daños, ¿no? De tal manera que permitamos asignar o reparar esos daños y esos daños asignarlos a alguien que esté en mejor capacidad de hacerlo. Entonces, dentro de las actividades deportivas hay que analizar 3 escenarios. Uno en donde yo realizo mi deporte, yo mismo decido irme a hacer mi caminata o decido hacer mi trote o decido ir a tomar mi bicicleta. En esos casos, si algo ocurriera en el interín, pues yo sería el único responsable, esa cuenta y riesgo de lo que realizo, por lo tanto yo no tengo a quién asignarle esa responsabilidad, salvo que eso se ocurra por la actividad o la conducta de un tercero, sea que yo impacto, por ejemplo, el vehículo de un tercero o el tercero impacta mi bicicleta. Ok. Luego tenemos otro supuesto, que es el supuesto de los deportes de contacto, Ya. ¿no? En donde va desde la pichanguita de los sábados, en donde voy con mis amigos a jugar, hasta el boxeo o taekwondo, por ejemplo. En esos casos, yo al momento de realizar ese deporte de contacto estoy asumiendo un cierto grado de riesgo de que me causen daño o yo causar daño a otro. Entonces, digámoslo así, esa responsabilidad
la asumimos todos a realizar ese deporte, salvo que se realicen actividades que se den fuera o daños que se realicen por hechos fuera del marco de las normas del deporte, ¿no? Tengo una persona que me tiene ojiza, me quiere golpear, aprovecha la pichanga y me manda una patada con la intención de generarme un daño. Eso ya se marca fuera del ámbito del deporte y ahí sí activiéramos otro tipo de norma. Ahora, luego tenemos los deportes que yo contrato o que realizo por la intervención de un tercero, que este tercero los organiza. Que es un poco lo que hablábamos, estos deportes, por ejemplo, que voy a una agencia de turismo y voy a alquilar mi tubular o alquilo para realizar una actividad de puenting, etcétera, ¿no? En esos casos, ahí ya estoy realizando mi actividad dentro de un marco contractual, porque yo estoy contratando a ese tercero. O también cuando yo realizo una maratón, por ejemplo, gratuita. Acudo a un tercero que lo organiza, pero ese tercero también asume la obligación, por más que la situación sea gratuita, asume también la responsabilidad de lo que ocurra y de asegurarse de que se dé el ambiente idóneo con todas las herramientas y las medidas del caso para que se realice la actividad. En el canotaje tú no puedes sacar tus brazos, evita moverte o realizar este tipo de actividad. Me da instrucciones claras. Y yo decido contravenir esas instrucciones porque soy avesado, porque me gusta, porque primera vez en mi vida que lo hago. Quiero más adrenalina. Sí, hay situaciones donde escapa a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy quien me estoy exponiendo al peligro. Independientemente del riesgo que pueda tener un deporte por su propia práctica, es necesario que las entidades, instituciones, agencias que generan las condiciones para su práctica brinden las capacidades correspondientes para que esto se desarrolle. Es decir, no puedo yo tener un accidente en un viaje turístico que me ofrece deporte de aventura y no asumir ninguna responsabilidad de la entidad que he pagado y que he contratado. Así es decir, esta institución o la empresa o la persona que brinda el servicio para realizar estos deportes o dar las herramientas para el deporte, están obligados, por ejemplo, hablemos de canotaje, ¿no? Sí. Están obligados a que la balsa esté bien, en buen estado, de buena calidad, que los instrumentos de seguridad sean idóneos, que la ruta que realizo sea la idónea con los riesgos del caso y que también active cualquier otra situación que sea necesario, a primeros auxilios, etcétera, ¿no? Solo hay un supuesto en donde sí hay escapa, y es cuando la víctima se expone a un riesgo mayor. Ejemplo, en el canotaje tú no puedes sacar tus brazos, evita moverte o realizar este tipo de actividad. Me da instrucciones claras. Y yo decido contravenir esas instrucciones, porque soy avesado, porque me gusta, porque primera vez en mi vida que lo hago. Quiero más adrenalina. Sí hay situaciones en donde escapa a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy quien me estoy exponiendo al peligro. Yo soy quien está asumiendo un grado mayor de riesgo. Pero fuera de ello, pues la empresa de turismo, quien hace canotaje o cualquier otro tipo de deporte tiene que asegurarse que todo esté correctamente, que todos los implementos funcionen, que todas las medidas de seguridad se den y que también se haya informado de las medidas y de los cuidados que la persona tiene que realizar al efectuar ese deporte, ¿no? Si te vas a tirar del puente, tiene que hacer determinadas condiciones, no mueva los brazos, tengo que dar instrucciones claras, ¿no? Y además también que tenga los primeros auxilios necesarios en el momento que algo ocurra. ¿Y hay un marco legal específico en este caso de responsabilidad civil deportiva? Tenemos una norma de MINCETUR, pero que regula responsabilidades administrativas. Aquí hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Primero, hay varios tipos de responsabilidad, como dije hace un rato, ¿no? Tenemos la responsabilidad que se marca dentro de la norma del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que eso lo regula INDECOPI, que es una responsabilidad que se asigna una multa y determinadas consecuencias. Tengo una responsabilidad administrativa, en este tipo de deportes de aventura que hay, tengo la norma de MINCETUR, que también establece responsabilidades administrativas, pero fuera de ello, hay un tema que es el daño mismo, ¿no? El daño a la persona o a mi patrimonio.
En el caso de Mincetur y en el caso del Código de Protección y Defensa del Consumidor no regulan, no tienen las sanciones o las responsabilidades, no son de tipo resarcitorias, es decir, reparar el daño y llevar a la víctima a la situación anterior a la ocurrencia de ese hecho. Son sanciones de multas, son sanciones administrativas por faltar a una norma administrativa o al Código de Defensa del Consumidor, ¿no? Porque no brindaste ese servicio idóneo. Pero falta cubrir el daño a la persona o a su patrimonio. En ese caso se activa la responsabilidad civil en el marco deportivo y aplicaremos las normas del Código Civil para que se resarzan ese tipo de daños a la persona y a su patrimonio. Pero también puede llegar incluso a situaciones penales. Ya. También puede llegar a situaciones penales que implica incluso penas de cárcel, digámoslo así, ¿no? Puedo llegar ahí. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que ha ocurrido y de los hechos que se han dado. Para eso hay que hacer todo un análisis forense, hay que hacer un análisis de los hechos de manera metodológica y determinar, porque pueden activarse responsabilidades civiles, responsabilidades civil deportivas, responsabilidades administrativas, que pueden ir desde multas, cierres de locales o pérdida de la licencia, e incluso podemos llegar a temas penales. Y si he sufrido una lesión, ¿tiene la obligación de costear todo el tratamiento? ¿Eso también está dado por sentado? Claro. Es que cuando hablo de temas de tratamiento médico, asistencia, incluso necesito algún tipo de tratamiento posterior para poder seguir caminando porque sufrí un problema en una de mis extremidades, todo eso dentro del marco resarcitorio, estoy reparando. Ahí estoy en el ámbito civil, estoy reparando a la persona, estoy reparando el daño. ¿Por qué? Porque todo eso generan gastos médicos, genera pago de psicólogo, pago de que me haga la rehabilitación. Todos esos gastos se realizan y se pagan porque hay un daño al patrimonio, porque eso implica un gasto para mí. Entonces, claro, ahí la responsabilidad civil se activa y le dice: tú que generaste el daño, págale todo eso que esa persona conlleva y los gastos que le implican. Fuera de que pueden haber incluso daños morales, daños a la persona, ¿no? Daño moral es cuando yo estoy hablando de que no son daños extrapatrimoniales, que no puedo resarcir con dinero. Muy bien, doctor Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos ya entonces la información y esperemos también que nuestros televidentes estén totalmente informados sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate.